¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un triángulo rectángulo. En este caso tenemos un ángulo interno de triángulo rectángulo y tenemos el cateto adyacente. ¿Cómo sé que es el cateto adyacente? Porque es el cateto que está a la par del ángulo. Recuerden, cateto adyacente es el que está al lado, en el mismo lado que el ángulo. O sea, se tocan, digamos, el ángulo y el cateto. Ese es el cateto adyacente. Entonces, vamos a ponerlo acá. Este es nuestro cateto adyacente. El cateto que está aquí al frente es el cateto opuesto. Así que le vamos a poner aquí cateto opuesto y necesitamos encontrarlo. Ya por último tenemos de este lado la hipotenusa. Así que vamos a encontrar el cateto opuesto y la hipotenusa a partir del ángulo y el cateto adyacente. Empecemos encontrando la hipotenusa. Para esto voy a utilizar X. X va a representar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Primero vamos a recordar cuáles son las tres razones trigonométricas. Y las tres razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Pero el seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente partido de la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Qué datos vamos a utilizar en esta ocasión? Pues vamos a utilizar el cateto adyacente, ya lo dijimos, vamos a ponerlo por acá, cateto adyacente, y vamos a utilizar la hipotenusa. Entonces vamos a ver cuál de las tres tienen estas dos variables. O sea, en cuál de las tres razones trigonométricas encuentro el cateto adyacente y la hipotenusa. Veo que aquí está el cateto opuesto, y no, el cateto opuesto no me sirve de momento. Así que esta no me va a servir. Aquí tengo el coseno con cateto adyacente y sí, tengo el cateto adyacente. La hipotenusa es lo que necesito encontrar. Así que voy a utilizar el coseno. ¿Por qué utilizo coseno? Porque aquí está el cateto adyacente, que es el dato que tengo, y porque también está la hipotenusa, que es el dato que necesito encontrar. Sabiendo esto, vamos a utilizar el coseno. Coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente. Y el cateto adyacente para mí es 6 metros. Así que pongo 6 metros. Partido la hipotenusa. Y acá la hipotenusa para mí es X. Así que voy a colocar aquí X. Y una vez tengamos ya este arreglo, solo hace falta despejar X. Cuando X está en el denominador, o sea, la variable a encontrar está en el denominador, está dividiendo, pasa a multiplicar. De tal manera que ahora tengo X por el coseno de 40 grados igual a 6 metros. Y ya por último, este coseno de 40 grados, que ahora está multiplicando a X, debería pasar a dividir. Así que X es igual a 6 metros partido el coseno de 40 grados. Esta operación la podemos hacer directamente en una calculadora. Así que 6 partido el coseno de 40 grados me da como resultado que X es igual a 7,83 de manera aproximada. Bajamos nada más los metros, que es la unidad de medida que tenemos aquí, y ya tenemos el resultado. Tomen en cuenta que en algunas ocasiones tenemos unidad de medida, o a veces hay ejercicios en los que no aparece la unidad, solamente aparece el 6, así que el resultado sería 7,83 y nada más. En este caso, ya sabemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es de 7,83 metros. Si se preguntan ustedes, ¿por qué no utilizamos la tangente, por ejemplo? Porque para utilizar la tangente necesito el cateto adyacente. Y sí, lo tenemos. Y también el cateto opuesto. Pero acá lo que teníamos era la hipotenusa. O por lo menos es lo que necesitábamos encontrar en este momento. Por eso no utilizamos la tangente, porque no estaba la hipotenusa acá y no podíamos encontrarla. Ahora necesito encontrar el cateto, este cateto que está aquí. A este cateto le voy a poner Y como variable, pero como es el cateto que está al frente del ángulo de 40 grados, ya saben ustedes que es nuestro cateto opuesto. Bueno, ¿cómo hacemos esa operación? Primero vamos a quitar esta y vamos a hacer la revisión de nuevo. Muy bien, necesitamos encontrar este cateto, el cateto opuesto. Así que tenemos aquí y vamos a poner cateto opuesto. El 6 es el cateto adyacente al ángulo de 40, o sea, está a la par de 40. Y el otro es el que está al frente, así que es el opuesto. Sabiendo esto, vamos a ver entre las tres razones trigonométricas cuál de las tres tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pues veamos seno. ¿Seno tiene el cateto opuesto? Sí, pero tiene la hipotenusa y esta por lo menos ahorita no me interesa. Así que no, esta no funciona. Vamos a ver el coseno. ¿Coseno tengo cateto adyacente? Sí, y está bien. ¿Pero tiene la hipotenusa? No, esto no me sirve porque la hipotenusa ya la tengo.
Y lo que quiero ahorita es cateto opuesto con cateto adyacente. Bueno, entonces esta tampoco me sirve. Ahora veamos la tangente. ¿Hay cateto opuesto? Sí, porque es lo que necesito encontrar. ¿Está el cateto adyacente? Muy bien, porque es el dato que tengo. Bueno, entonces, ¿qué utilizo? La tangente. Porque la tangente relaciona los dos lados que me interesan. El lado que tengo y el lado que necesito encontrar. Lo que hacemos es colocar de este lado tangente de 40 grados, siempre haciendo referencia al ángulo del cual estamos tomando como referencia cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Ángulo de 40. Tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto, dice. El cateto opuesto para mí es Y. Así que, bueno, Y partido el cateto adyacente. Y el cateto adyacente es 6 metros. Ponemos por este lado 6 metros. Una vez tengamos esto, necesitamos despejar, en este caso, la variable Y. El 6 metros que está dividiendo debería pasar a multiplicar. De tal manera que me queda 6 metros por la tangente de 40 grados. Y esto es igual a Y. Bueno, Y ya está despejada. Así que lo único que me queda es aplicar esta multiplicación. Multiplico 6 por la tangente, esto lo hacemos directamente en una calculadora, la tangente de 40 grados. Y el resultado es 5.03. Ponemos la unidad de medida, metros, y este es el valor de Y. Lo podemos cambiar un poquito, o sea, cambiamos el orden de tal manera que Y sea igual a 5.03. Aquí no hice nada más que acomodar los datos. Y ya tengo el resultado del ejercicio. Quiere decir que este cateto, que es el cateto opuesto, claro, tiene un valor de 5.03 metros. Y de esta forma ya encontré la hipotenusa y el cateto opuesto de este triángulo rectángulo utilizando un ángulo y, claro, el cateto adyacente a ese ángulo. Y ya por último, si quieren terminar del todo, solo hará falta encontrar este ángulo, que este ángulo es complemento de 40. Cuando digo complemento es que los dos deberían de sumar 90 grados. Así que yo a 90 grados le resto 40, que es el ángulo que ya tengo, y el resultado es 50 grados. Pues este ángulo es el que va aquí. Regularmente en los ejercicios nos piden encontrar todos los datos que faltan. Y aquí esto era lo único que nos hacía falta, pero ya lo tenemos. Y de esta forma tenemos resuelto nuestro triángulo rectángulo. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.